Entonces, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Adriana Benítez. Me acompaña el día de hoy Seinet Bolaños y Leonor Ley. Nosotras somos estudiantes de psicología de octavo semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el área de psicología organizacional, hoy les queremos hablar de un tema supremamente importante y vital en esta situación por la que estamos atravesando actualmente en el país, debido pues a la pandemia. Queremos tratar pues puntos importantes acerca de la resiliencia organizacional, conceptos básicos, exponentes sobresalientes. Queremos explicar la teoría de la resiliencia, la contribución que esta teoría aporta a la realidad actual, cómo implementar en la organización estas estrategias de resiliencia y por qué. Y vamos a, para finalizar, hablar de un caso de aplicación que fue muy exitoso aquí en Colombia. Entonces, para dar apertura a lo que es la resiliencia organizacional, me gustaría enfocarme un poquito como en lo que fueron sus orígenes. Cuando vamos a la literatura a buscar cuáles fueron los orígenes de la resiliencia organizacional, pues nos encontramos de que inicialmente no se dio como un proceso en una organización, se dio a nivel individual en el campo de la psicología. Más o menos en la década de los 70, en un grupo de investigadores del campo del desarrollo, ellos analizaron que había variabilidad en la respuesta en el desarrollo psicosocial de niños y niñas que habían vivido experiencias adversas en los planos individuales, en los planos familiares y comunitarios. Entonces se dieron cuenta de que algunos de ellos pues lograban sobreponerse con mayor facilidad a este tipo de adversidades y no presentaban ninguna secuela grave como tal. Entonces, como vemos, este término se originó inicialmente a nivel individual, aplicado en niños, pero fue la base para que las organizaciones tomaran también el término. Y pues teniendo en cuenta que las organizaciones están conformadas por personas, yo les pareció pues muy importante aplicarlo a nivel organizacional. Pues pienso de que aunque el término es relativamente nuevo, porque pues la década de los 70 no está muy lejos, pienso de que así no se le haya dado una definición conceptual como tal, opino que el ser humano ha sido resiliente toda la vida. Porque si nos ponemos a pensar en todas las crisis, situaciones difíciles por las que ha pasado el mundo, vemos de que la gente ha sabido sobreponerse a esas situaciones, ha salido adelante, ha tenido la capacidad y la sigue teniendo para sobreponerse a ello. Pienso de que es muy importante la actitud que tomemos, ya sea a nivel individual o a nivel organizacional. La actitud influye mucho en este punto. Un concepto que me llamó mucho la atención acerca de lo que es resiliencia organizacional, lo introdujo Holling en el año de 1973. Él habla de ese término como a nivel organizacional, como esa capacidad que tienen las empresas de enfrentar el cambio con temple. Esa palabra temple me causó pues mucha admiración porque se enfoca en la serenidad, en esa capacidad para enfrentarse a sus cambios, pero con serenidad, con calma ante esas situaciones difíciles. O sea, lo que da por entender de que las organizaciones resilientes son organizaciones que son serenas, que son tranquilas, que no se dejan llenar como de pensamientos negativos, que se sientan y se toman el tiempo de pensar qué voy a hacer con la organización, cómo voy a solucionar estos problemas, cómo voy a sacar a mi empresa adelante. Y pues vale la pena de que las organizaciones se tomen la tarea de sentarse a pensar por un momento en qué van a hacer, que no se dejen afligir en esos momentos de crisis, porque hay organizaciones de 20, de 30 años de antigüedad que tienen a su cargo muchos empleados. Entonces, si es una empresa que se da por vencida, que no quiere luchar por salir adelante, van a ser muchas las familias que van a quedar desprotegidas, sin empleo. Y pues yo creo que vale la pena sentarse un poquito a pensar y tomar elementos del medio para
ayudarnos como organización. Entonces, pues por eso, a través de esta charla que vamos a tener aquí con Zeinet y con Leonor, queremos pues brindar como a las organizaciones una forma de abrirle su mentalidad, de darle como esos elementos para que ellos los tomen y puedan en un momento de crisis solucionar las adversidades. Normalmente la resiliencia organizacional no se enfoca tanto como en predecir el futuro. No, porque, por ejemplo, en una situación como la que vivimos de pandemia, nadie, o sea, nunca ninguna organización, ningún ser humano se imaginó que eso podría suceder. Eso llegó de la nada. Entonces, lo que sí pueden hacer las organizaciones es utilizar los recursos que brinda la resiliencia organizacional para posteriormente poderlos aplicar en diferentes adversidades, y pues más adelante vamos a ampliar un poquito cuáles son esos recursos que nos va a brindar la resiliencia organizacional para poder pues aplicarlos y lograr sacar nuestras empresas adelante. Bueno, continuando con lo que dice Adriana, me parece muy importante lo que dice Oliveira. Él habló en el 2015 de que las empresas resilientes tenían un factor muy importante dentro de ellas, que era la innovación. Entonces, esas empresas que tenían innovación podían llegar a transformarse, y cuando perdían esa parte innovativa que les daba creatividad, entonces podían llegar a su perdurabilidad a largo plazo se perdía. Las empresas que son resilientes cuentan con unos factores protectores que son los que les ayudan a afrontar los riesgos. Dentro de esos factores protectores se encuentra el humor, que me parece muy importante y muy interesante que dentro de estas empresas el humor hace parte como de la manera como las personas ven los problemas negativos de manera positiva. Eso les ayuda a relajarse, a tener mejores relaciones, a tener mejor comunicación entre ellos, disminuir el estrés. Otra importante que dentro de esos factores protectores que me parece que existe es el sentido. El sentido, pero el sentido en cuanto a la labor. No hacer una labor rutinaria, sino tener hacer el trabajo con un propósito y cumplir con los mismos propósitos y objetivos que se llevan dentro de la empresa. Otro factor interesante es la confianza, pero no es la confianza como se dice la confianza en el otro, sino la confianza en uno mismo, en el yo, o sea, cómo gestiono yo mi trabajo, cómo lo hago con seguridad, con creatividad. En el momento de que la persona pierde la confianza, también se pierde la creatividad, y entonces allí es donde empieza la innovación a perderse. Otro factor importante es la comunicación interna. Esa comunicación interna la produce el jefe, digamos así, el líder, ¿no? Entonces, el líder es el que alinea a la institución, organización, para que haya una buena comunicación entre sus trabajadores. Entonces, de pronto, otra puede ser la ética. Las empresas deben ver la ética como una parte de que se encuentran dentro de sus valores y tienen que hacerlas como propias. Todo esto está dentro de la cultura organizacional que se va acomodando dentro de la empresa. Allí aparecen las creencias, cómo se relacionan. Todas esas circunstancias nos llevan a que haya unos factores protectores que le ayuden a la empresa a que haya una perdurabilidad en el tiempo. Bueno, en este caso, Leo, de acuerdo a lo que estás diciendo, podríamos retomar pues, que la resiliencia hace parte, es como un factor importante de las organizaciones saludables, en las cuales no solamente se enfocan en conseguir los logros y los buenos resultados de la organización, sino en que sus colaboradores también perciban bienestar. Entonces, al percibir un colaborador que tiene bienestar, entonces hay más satisfacción, él se siente más comprometido, va a haber un desempeño laboral mucho mejor, el cual va a tener una influencia positiva en los clientes, en que este cliente vuelva, en que se aumente la productividad, aumente la rentabilidad. En este caso, pues es como una necesidad de que se aprendan estas técnicas de manera resiliente. Por lo menos en nuestro caso, que somos psicólogas en formación, prácticamente estamos en una nueva realidad, en algo que
aunque ya se venía pues practicando de alguna manera las consultas psicológicas por medio de la virtualidad, por esas videoconferencias o de manera telefónica, nosotros ya estamos en algo que se volvió prácticamente necesario. Entonces ya una psicoterapia se puede aplicar de manera virtual, se puede aplicar una prueba de manera virtual, una entrevista. Además, todas estas plataformas tecnológicas han sido también un factor muy importante para que se pueda llevar a cabo esto. Entonces, en pocas palabras, nosotras también nos vamos a tener que volver resilientes en la forma en cómo vamos a llevar la psicología al mundo, porque tenemos que tratar de que estas personas acepten la nueva realidad, la consulta a nivel psicológico, la entrevista a nivel psicológico y pues todas estas que acarrean. Claro que sí, Seinet. Realmente pues, me llama la atención y para dar continuidad como a la explicación, el término del aprendizaje. El término del aprendizaje es de vital importancia en estos momentos. En estos momentos que estamos viviendo hemos tenido que aprender nuevas formas de adaptarnos, por ejemplo, a las clases virtuales, como tú decías. Me gustaría hablar un poco de una de las teorías que más apoya la resiliencia organizacional y se basa precisamente en eso, en el aprendizaje, la teoría del aprendizaje organizacional. Este modelo pues explica este modelo explica la resiliencia organizacional enfocada en eso, en esos procesos de aprendizaje como esa fuente de sobrevivencia de las organizaciones en el tiempo. O sea, una organización que no se dé a la tarea de aprender, no va a tener ninguna ventaja competitiva. O sea, la empresa tiene que estar abierta a aprender nuevas cosas y es la única manera de que ellas se puedan mantener a largo plazo. Esto lo menciona esta teoría. Por eso tiene que ser facilitado ese aprendizaje por las mismas condiciones que tenga la empresa. O sea, los mismos recursos que maneje, tiene que tomar esos recursos y aprender a partir de allí. En el futuro, pues se menciona también que las empresas que utilizan el aprendizaje como centro de sus competencias, eso les garantiza que vayan a tener éxito y durabilidad. Y pues esas habilidades son esas capacidades que tengan para aprender, para innovar, que fue el término que Leonor mencionó también pues ahora en uno de sus intervenciones. La innovación es importantísima y eso se refleja en la forma de ellos implementar sus nuevos procesos de cambio en las organizaciones. Bueno, entonces este tema de esta teoría del aprendizaje organizacional es realmente muy importante y se debe tener en cuenta. Me gustaría también hablar un poco de qué es lo que tenemos que aprender para ser resilientes. Hay unos términos fundamentales, unos recursos que como organizaciones debemos implementar, debemos aprender. O sea, relacionar lo que la teoría nos quiere enseñar con los recursos. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos implementar en nuestra organización y aprender a desarrollarlos antes de que ocurra una crisis? Bueno, entre los recursos que se mencionan, las organizaciones deben aprender resilientes son recursos psicológicos positivos. O sea, las empresas resilientes no deben tener cabida para nada positivo. Los recursos psicológicos positivos son esas capacidades y fortalezas que tienen las personas y son significativas para ellos. Estos ayudan a qué? A superar el estrés, a alcanzar el bienestar de cada uno de los colaboradores. Por eso es de vital importancia de que los líderes fortalezcan en esos trabajadores esos recursos de resiliencia, ¿sí? ¿A través de qué? A través de intervenciones psicológicas positivas. Esto va a contribuir de una manera significativa a reducir el estrés en los colaboradores. Entre los recursos
que mayor inciden en la resiliencia se encuentran las emociones positivas. Es un tema bastante bonito, un tema bastante amplio. El optimismo, la búsqueda de sentido, de significado, la innovación y ser flexibles. O sea, la flexibilidad también juega un papel muy importante. Pienso yo que si aprendemos a manejar estos recursos, ¿sí? Que nos van a ayudar a disminuir los niveles de estrés, eso que nos va a generar flexibilidad, estar más tranquilos, más relajados, más abiertos a ver qué tenemos en el medio para poder implementar. Otro recurso importante y fundamental para aprender en el campo de la resiliencia organizacional son las relaciones sociales positivas. Esto realmente es muy importante dentro de una organización, ¿sí? Esto a lo que ayuda es a que las personas estemos unidas en estos momentos de dificultad. Yo sé que hay muchos momentos de crisis que nos llevan como a perder el control, pero cuando usted encuentra un apoyo en su compañero de trabajo, se trabaja en equipo, entre ambos pueden salir adelante, pueden compartir esas emociones y darse en apoyo el uno al otro. Eso de cierta manera sirve para ayudar a contrarrestar este estrés. Entonces hay que fortalecer eso, esas relaciones positivas entre compañeros, porque en algún momento eso nos va a ayudar a surgir, ayudar a superar estas crisis. Y otro punto importante para aprender como un recurso de resiliencia organizacional son las prácticas organizacionales saludables, retomando pues nuevamente lo que ustedes han mencionado. Esas prácticas hablan de protocolos para prevención, por ejemplo, del acoso psicológico, hablan de la comunicación positiva, hablan de los programas de salud, otra vez retoma lo que es el trabajo en equipo, la eficacia colectiva, liderazgo transformacional y positivo. Ese es un término también pues, que en algún momento sería bueno como ampliarlo, porque realmente el líder en una organización, es un punto clave para que una organización salga adelante. El líder es como ese ejemplo, esa persona que nosotros vemos y en la que nos refugiamos para salir de alguna situación. Uno siempre en situaciones de adversidad, lo digo pues como una experiencia personal en mi lugar de trabajo, uno quiere encontrar respuestas en el líder. Uno quiere que el líder le solucione, uno quiere que el líder le transmita algo positivo, algo que usted sienta seguridad y confianza. Entonces, por eso es importante el líder. El líder es el que inspira a los colaboradores. El líder es el que infunde coraje, valentía durante estos periodos de crisis. Entonces, es importante que el líder tenga una buena capacitación, que tenga buenos pensamientos y buenas actitudes y emociones para transmitirle a sus colaboradores. No sé qué piensan ustedes de esto, muchachos. Sí, Adriana, mira que hablando del líder, ahí podemos ver que únicamente el líder no es el gerente de la empresa el que se dedica pues a buscar como los contratos, a buscar el presupuesto y a que esté todo organizado, sino que el líder es el que conduce la empresa, el que lo dirige hacia la meta, el que coge todo su personal y con su resiliencia, con sus atributos que él tiene, con sus habilidades, llega a fomentar eso mismo en sus trabajadores. Ese líder es muy positivo, él siempre está mirando hacia el éxito, lo negativo para él no existe, ni tampoco no llega tampoco a la fantasía, sino que es muy centrado en lo que él quiere. Él se transforma, él está abierto al cambio, entonces él ve como la solución en el momento apropiado. Entonces ese es el líder que nos lleva a que la empresa llegue a perdurar en el tiempo, entonces lleva a la continuidad. Me parece muy importante dentro de la resiliencia para que toda esta estructura se pueda llegar a cumplir, el líder es fundamental. Ese líder debe ser transformador, debe ser activo, debe ser proactivo, debe tener unas cualidades de crecimiento, mejor dicho, el líder es fundamental dentro de toda esta estrategia de resiliencia organizacional. Para que los empleados de esa manera tomen su idea, le lleven su idea y pues ya todos llegan a compaginar y la empresa puede llegar a cumplir sus objetivos. Es muy importante hoy en día que se pueda llegar a todas estas situaciones por medio de las personas. Para eso las empresas deben de trabajar mucho en las habilidades de liderazgo.
no solamente en todo lo que hemos hablado, sino también en esas habilidades de liderazgo que debe tener cada líder, porque a veces no se dedican sino a lo mínimo, ¿no? Pero no empiezan a mirar como el contexto general de la empresa, la parte global, cómo pueden llegar a gestionar y que la empresa, realmente todas las empresas en algún momento tienen un traspiés, digámoslo así. Pero entonces el líder, la importancia de un buen líder es que salga, ayuda a salir la empresa de esa situación. No sé qué piensan, chicas. Bueno, en cuanto a esto, entonces, surge como la incógnita. Entonces, ¿cómo vamos a implementar la resiliencia en nuestra organización? Entonces, bueno, de acuerdo a esto, tenemos que hacer unas estrategias de mejora que van a tener beneficios no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal, a nivel de la organización y interorganizacional. Entonces, no creo que pues el tiempo nos alcance, pero entonces voy a hablarle de algunas como para tener en cuenta. Estas estrategias de mejora van a hacerse de manera conductual, de manera individual se harían en la conducta, en las estrategias cognitivas y en la parte de las motivaciones y las creencias. Entonces, ¿qué estrategia podría ser? Entonces, fortalecer redes sociales. Entonces, vamos a contratar una persona que les enseñe a ellos a tener mejores relaciones pues, con los compañeros, en las que haya empatía, comprensión por el otro, en el que yo sea capaz de entender que una persona puede pensar diferente a mí, pero sin embargo, pues no deja de ser un ser humano y no por eso me tengo que enojar o le tengo que dejar de hablar. Al fin y al cabo, aunque en la empresa uno no entra a trabajar para ser amigos, porque pues ese no es el fin, somos compañeros de trabajo y siempre lo vamos a hacer. Entonces no hay nada como la armonía pues dentro de la parte organizacional. A nivel grupal, se puede contratar pues alguno de los psicólogos de la organización en implementar pues mejora de habilidades de afrontamiento y solución de problemas. También se podrían implementar técnicas de mindfulness para que las personas pues sean capaces de hacer un control, hacer un prepensamiento antes de la acción y no cometer de pronto pues un error pues muy grave. En la parte organizacional podríamos, yo sé que las estrategias que más les gustan a los empleados son esos incentivos tangibles o los intangibles. Sin embargo, pues también se puede hacer programas de formación en trabajo en equipo, que es, inclusive ustedes ya lo retomaron, el trabajo de equipo, pero no es ahí, no es que usted tiene que trabajar con alguien, no, es generar una cultura de que si yo me concateno con alguien y trabajo con otro, esto va a funcionar y va a salir mejor. Entonces, vamos a tener en cuenta el sistema de valores, y no me refiero a esos valores que crea la empresa y que los pegan en la pared, sino cómo esos valores se viven por la persona, cómo se transforman en hábitos y en conductas, ¿sí? Y a nivel extraorganizacional, entonces tenemos esos convenios que se generan con las otras organizaciones, ya sean con descuentos o con beneficios en servicios o productos. También se pueden tener en cuenta los patrocinios que se hacen a microempresas, patrocinios a equipos deportivos, y otro vendría siendo las donaciones o servicios comunitarios que se puede hacer pues a nivel organizacional. Sí, Inés, me gustan mucho las estrategias que mencionas. Y pues para complementar un poco sobre cómo ser resilientes en una organización, me gustaría hablar sobre uno de los testimonios de empresas resilientes en Colombia. En un estudio que hicieron a 25 empresas, ahora en el momento pues, de la crisis por la que estamos pasando por la pandemia, por el COVID-19, de ese estudio que hicieron a 25 empresas, pues escogieron 3 para hacerle como una entrevista y pues esa la retomamos. De ahí me llamó mucho la atención los consejos que estos empresarios dan a los otros empresarios, pues que no han sido muy resilientes en este tiempo. Ellos partieron pues de sus experiencias personales y a partir de los negocios que tenían, ellos tuvieron que reinventar otros nuevos negocios. Me llamó mucho la atención uno de ellos que trabajaba con pinturas. Ellos producían y comercializaban pinturas. Cuando llegó la crisis, pues no sabían qué hacer.
y No se vendía la pintura, me imagino. no, pues imagínate, no, Nadie todo. pintaba la casa. Entonces ellos Obviamente. encontraron la opción de con los recipientes donde empacaban la pintura, convertirlos en recipientes para vender productos de desinfección. Entonces contaba el empresario que inicialmente fue difícil, ¿sí? Como el primer mes, pero a partir del segundo mes ellos ya se dieron a conocer y al tercer mes pues fue impresionante. Incluso él decía de que las ventas que ellos tuvieron superaron las ventas que habían tenido en el anterior negocio de pinturas. Entonces, mire que esto fue como una oportunidad, ¿no? Para ellos. De reinventarse. Sí, la muchacha que los entrevistaba, entonces les preguntaba ellos qué consejo le daban a los otros empresarios para que fueran resilientes. Entonces uno de ellos decía de que no escuchar los comentarios negativos de los otros empresarios. Él decía que en ese momento de crisis eran muchos los empresarios que No hablaban contaminarse. negativamente. Sí, no contaminarse. Entonces el empresario lo que tuvo que hacer fue cerrar sus oídos y enfocarse, él se enfocó en sacar a su empresa adelante. Y realmente pues obtuvo beneficios. Otro de los empresarios decía que había que ser perseverante. Esa parte de la perseverancia me gustó mucho y me recordó a un personaje que es colombo-japonés, que da charlas mucho en YouTube, donde él hablaba de la disciplina, donde él habla de la disciplina y dice que nosotros los colombianos Kenji. somos muy inteligentes, pero que nos Yo falta con disciplina. Kenji. Él. Es que yo para esos idiomas hoy como... Pero bueno, a mí me gustó mucho esa parte, esa como una conferencia que me vi de él donde hablaba de eso. Entonces yo la relacionaba con lo que este empresario decía, de que había que ser perseverantes. Y en realidad cuando somos perseverantes, cuando somos disciplinados, pues está comprobado de que salimos adelante, porque él puede afirmar también de que su empresa no tuvo que cerrar, de que su empresa salió adelante y a pesar de que el negocio de él era de muebles, sí, que eso no es como un elemento de primera necesidad, pero él transformó ese negocio en producción también que tenía que ver con los, no sé cómo decirle, donde iban los productos de desinfección. ¿No han visto que comenzaron a vender esas estanterías donde van los recipientes? Entonces ellos se reinventaron. La que le ponen el piecito para que el dispensador. Eso. Y la otra empresaria pues hablaba de un consejo que le daba a los otros empresarios, era el trabajo en equipo. O sea, la estrategia de ellos fue unirse con otras empresas, apoyarse en las unas a las otras y buscar elementos. Ella es Daniela Paredes. Sí. Daniela Paredes J.D. Fontana, se llama la empresa. Sí. Ellos comenzaron a buscar elementos en el medio, recursos y entre todas se unieron. Esa empresa es en Manizales, creo. Ellos allá son muy unidos como empresarios. Sí, y comenzaron a comercializar tapabocas, a ofrecerlos en tiendas y esos fueron tapabocas pues que tenían como un valor agregado, eran diferentes. Sí, ellos querían vender un producto diferente y realmente les fue muy bien. A mí me gustó mucho el de gerente de Cian, el primero que de la entrevista, porque esa entrevista de Forbes, de los 25 más que entrevistaron a ellos, a los 3 pues que les hicieron entrevista, me gustó mucho el de Cian porque me gusta mucho su seguridad, como habla, ¿no? Como con esa facilidad que retoma ese tema y pues como él dice que fueron 20 días y en 20 días él cambió, ¿no? Innovó, inmediatamente aplicó la teoría que me gusta tanto de Oliveira. Entonces innovó y transformó, y él no pensó mucho, porque se sigue pensando mucho tiempo, entonces pues obviamente ahí se va a quedar y quiebra. Les decía que a los 3 meses, que no inmediatamente empezaron a vender muchísimo, sino como en junio más o menos se vinieron a ver. Él decía que hacían 40 cotizaciones diarias, de 40 pasaron a ser 800. Entonces esa empresa se disparó. Y pues piensa de que digamos, la base de su negocio va a continuar,
pero sigue innovando, ¿no? Y que también, le preguntaba a la locutora, la presentadora, que cómo había hecho para que qué le había hecho para que los empleados aceptaran esa nueva gestión que iban a hacer. Entonces, él dice que él les explicó, entonces el líder, ¿no? Ahí se muestra la característica del líder, les explicó cómo iba a ser la situación, qué era lo que iban a hacer, y los empleados de una le tomaron la idea y pues se disparó la empresa. Pero muy chévere, esas encuestas fueron muy buenas. Mira que en cuestión de lo que estamos hablando, pues de las estrategias, de aprender pues nuevas herramientas pues de resiliencia, yo pienso que esto a los colaboradores, incluso a nosotros mismos, no solamente nos van a servir tanto como para la organización, sino que también van a tener un impacto de manera muy personal, porque fue una experiencia que yo tuve, no la olvido porque pues tuvo un impacto, recuerdo que una compañera una vez terminando el contrato, ella trabajaba como hasta 30 días después y esos 30 días para ella fueron durísimos, fueron de culpa, de rechazo, de negación, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me echaron? Porque pues para ella esa opción laboral en la que estaba era la mejor, ¿sí? Entonces ella inclusive pues empezó a tener algunas situaciones pues a nivel emocional muy fuertes, hasta el punto pues de que los últimos días no pudo volver a trabajar. Bueno, listo, ella se fue, hasta hace unos meses que me dio por preguntarle al hermano porque lo conozco y me contaba que no, que había entrado a trabajar en una empresa muy buena, que estaba ganando muy bien y que estaba muy contenta. Entonces yo lo relacionaba como con esta parte resiliente, que o sea que ya en ese momento pues pensó que eso era lo peor que le había pasado y vea que sin querer eso como que la llevó a conseguir un mejor puesto de trabajo, en el que ahorita está contenta, está tranquila. Sí, es que en realidad la resiliencia se trata de eso, de sabernos cómo adaptar a esos cambios, ¿sí? Y es una oportunidad. Yo pienso que la crisis es una oportunidad para usted mejorar. Muchas veces, yo siempre lo he pensado, el ser humano tiene que llegar a extremos para poder innovar. ¿Sí? El cerebro como que se acostumbra a una zona de confort y se queda allí y le da mucho temor el El cambio. cambio, Pero la estas situaciones transformación. de crisis nos llevan ¿a qué? A innovar, ¿sí? Nos llevan a innovar, a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y ahí es cuando la creatividad comienza a surgir. Hay Surge. un cuento que me gusta mucho, pero pues no sé contextualizarlo muy bien. No sé si de pronto alguna de ustedes me ayuda. Es el cuento de una familia que tenía una vaquita y Ah, vivía de la esa vaca. vaca. No Que sé si vivían solo de la recuerdan. vaca. Y Sí. no, se acabó la vaquita, bueno, ahí Y sí, se ¿no? quedaron sin la vaca y esa fue la oportunidad para ellos mejorar. Ujú. Y ¿Por que hubo qué? más Porque progreso, que se convirtió en un pueblo grande, que tenía prácticamente todos los servicios y que ellos como familia también habían progresado, que de pronto de no tener tantos recursos terminaron con muchísimas cosas y les fue muy bien. Pues sí, entonces lo que hay que tener en cuenta es que, miren, las organizaciones no son solamente organizaciones, una estructura, digamos, jurídica, sino que están compuestas por personas y las personas deben de tener esa característica para que la empresa sea resiliente. Entonces, si las personas que están conformando esa empresa no tienen estas características o no se les ha fomentado, no se les ayuda a crearlas, pues obviamente la empresa como tal va a salir perjudicada, ¿no? Entonces, la resiliencia es un tema muy interesante, la verdad, es muy profundo. y además, pues como para ir cerrando y concluyendo el tema, pues los beneficios que las organizaciones van a tener son muy grandes. Entonces, nosotras esperamos que las organizaciones tengan presente que una adversidad no las va a acabar, que pueden comenzar a implementar herramientas de resiliencia organizacional, recursos, estrategias y estar preparados para futuras crisis. O sea, los beneficios de una organización resiliente, ¿cuáles son? Poder estar preparados y tener la capacidad para superar conflictos y cambios internos como externos con más flexibilidad y facilidad. Esta flexibilidad permite que ellos se adapten a nuevos escenarios y eviten que puedan producirse tensiones, desequilibrios financieros, incluso son capaces de lograr beneficios extraordinarios, pues como lo vimos en estos ejemplos anteriores. Entonces, es fundamental promover y dar a conocer
el desarrollo y evolución de estos aspectos personales que van a fortalecer la resiliencia, como la autoestima, la ética, la autorregulación emocional. O sea, son puntos fundamentales que las empresas deben comenzar a fortalecer en sus trabajadores. Y pues tener presente que las crisis que se originan, o sea, no van a ser el fin, van a ser una oportunidad. Hay una teoría que me gustaría como complementar ahí, que me ha gustado mucho, y cuando estaba pues leyendo sobre el tema, creo que hasta en uno de los foros la compartí acerca de locus de control interno y externo. Pienso que las organizaciones deben aprender a tener un locus de control interno, esa capacidad para encontrar esos recursos dentro de ellas mismas. Cuando se tiene un locus de control externo, se comienzan a buscar culpables, las organizaciones se sienten como que no van a ser capaces. Pero cuando una empresa aprende a desarrollar un locus de control interno, va a mirar dentro de su organización los recursos para salir adelante. Y pues si es una organización unida, más fácil, porque cada persona puede aportar su granito de arena en la organización, y unidos como empresa, como equipo, pues van a salir adelante. Claro, eso es lo que les va a dar satisfacción y compromiso a los colaboradores. Y pues felicidad, porque imagínate pues ayudar a uno a salir en la empresa de esa crisis y tener a llegar a tener como esa nueva calidad de vida que la misma empresa les va a ofrecer después de estar como en esa situación de que no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Como nos dijo una tutora cierta vez, un colaborador debe ser más feliz en su trabajo que en su casa. Y eso ya es mucho que decir. Claro, es que permanecemos mucho tiempo ahí. En el trabajo permanecemos mucho más que en la casa, y si no estamos felices allí, pues sí, terrible. Claro que sí. Bueno, chicas, yo creo que ya abordamos, ¿cierto?, todos los temas. Agradeciéndole, pues, compañeros, que vean nuestra webinar, que aprendan mucho de lo que aquí expusimos, y pues gracias a ustedes, chicas. A ustedes, muy chévere Muchas gracias. Lo que hicimos. Bueno, pues. Aprendimos mucho. Sí. Podemos seguir haciéndolo. Bueno, chao.